Es Mateo capítulo 20, vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros de 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los postreros serán primeros, los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Señor, te damos muchas gracias en esta hora. Te pedimos que tú nos hables, Señor, que tú nos enseñes, Señor, que tu Espíritu Santo sea guiando mi vida y que sea también, Señor, obrando en el corazón y la mente de mis hermanos, Señor. Sabemos que el estudio de tu palabra no es algo humano ni académico, sino que es espiritual, Señor. Y eres tú, Espíritu Santo, quien nos permite entender las verdades de tu evangelio. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Alguna vez ha pasado o has pensado en el fuerte contraste entre Judas Iscariote y el ladrón de la cruz? ¿Lo hemos pensado en algún momento? Uno era un discípulo cercano de Jesucristo e invirtió 3 años en su vida en la mejor y más intensa instrucción religiosa disponible en cualquier lugar. Sin embargo, perdió su alma para siempre. El otro era un endurecido criminal de toda la vida que todavía se burlaba de todo lo santo mientras moría por sus crímenes, pero él fue al paraíso para siempre. Esta es una cita del pastor John MacArthur en su libro Parábolas, refiriéndose acerca de la parábola que estudiaremos en esta mañana. El ejemplo de Judas, entonces, mis hermanos, y el ladrón de la cruz nos muestra el carácter de Dios respecto a la salvación. Uno dedicó toda su vida, o dedicó parte de su vida, 3 años, recibiendo las mejores instrucciones, viendo el mejor ejemplo, la persona más santa que no probó pecado, y otro que dedicó su vida a ser un criminal, incluso colgado en la cruz, hablaba en contra de aquel que era su Salvador. ¿Los llamados al reino de Cristo aportan algo en su redención? ¿Con qué báscula son pesadas las recompensas del reino celestial? ¿Ha tratado Dios a alguno con injusticia y a otros con exceso de gracia? Estas y otras preguntas, mis hermanos, serán las que trataremos de responder a través de este sermón basado en las gloriosas palabras de nuestro Señor Jesucristo, a través de la parábola de los obreros de la viña. La parábola de los obreros de la viña.
Y para una mejor comprensión, como ya es de costumbre aquí entre nosotros, vamos a estudiarlo a través de ¿cuántos puntos? De 3 puntos, que son los siguientes. El primero, el proverbio que motiva la parábola de los obreros de la viña, el versículo 16. El proverbio que motiva la parábola de los obreros de la viña en el versículo 16. El segundo punto, el contenido de la parábola de los obreros de la viña, del versículo 1 al verso 15. Y el tercer punto, la explicación de la parábola de los obreros de la viña. Empecemos, el proverbio que motiva la parábola de los obreros de la viña. Y vamos a empezar de una manera diferente, vamos a empezar por el final. El verso 16 nos dice, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. En el capítulo 19, verso 27, es el contexto inmediatamente anterior, que en la organización que tenemos en la Biblia está dividido, pero es un solo extracto. Lleva el mismo discurso del Señor Jesucristo. Pedro le pregunta al Señor acerca de la recompensa que ellos como discípulos deberían recibir de parte de Dios al haber abandonado todo por seguir al Mesías. Pedro hace esa pregunta al Señor. Y Jesús había respondido a la pregunta del joven rico, que es una historia que todos conocemos, acerca de qué debía este joven. Él preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y a pesar de que él pensaba que había cumplido todos los mandamientos al pie de la letra, el Señor le demostró magistralmente que violentaba el primer mandamiento. ¿Por qué? ¿Qué le dice el Señor a este joven allá en el capítulo 19, verso 24? Jesús le dijo, verso 21, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Porque él dijo, yo cumplo todos los mandamientos y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. La verdad es que este joven acaudalado tenía su corazón en las riquezas. Su corazón estaba puesto allá en lo que tenía. Y cuando se le mandó que las vendiera y las diera a los pobres, su rostro se entristeció y se apartó de seguir a Jesús. El Dios de este hombre no era el Dios de los cielos, era el dinero. Desde el versículo 23 del capítulo 19, el Señor continúa con su instrucción personalizada a los discípulos. Estas instrucciones, estas palabras, iban directamente a sus discípulos, pero hace un contraste entre ellos como discípulos del Señor y ese joven rico que no dejó todo por seguirlo a Él. Cosa que los discípulos sí hicieron. Ellos abandonaron todo lo que tenían. Pedro, por ejemplo, en el verso 27, dice entonces, del capítulo 19, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús no reprendió las palabras de Pedro porque eran verdad. Ellos habían abandonado todo y habían hecho esto por esperar recibir recompensa por su servicio, o eso era lo que ellos creían, que iban a recibir recompensa por todo el tiempo que ellos habían dedicado su vida y estaban dedicando su vida al Señor y haber abandonado todo. Es allí donde el Señor expresa las palabras del verso 30 del capítulo 19, que son básicamente las mismas del verso 16. Dice así, pero muchos serán postreros y postreros
primeros. Este dicho, hermano, o proverbio, fue también usado por Jesús en el versículo 8, que lo vamos a ver ahora en un momento, pero con otras palabras en medio de la parábola. Y en el verso 16, que es lo que motiva este primer punto, el Señor lo dice como ya lo leímos. Sin duda, este es el punto de partida para entender la razón por la cual Jesús cuenta la parábola de los obreros de la viña, también conocida como la parábola de los salarios iguales. La frase en sí misma, hermanos, no es muy fácil de comprender. Es una declaración de un hecho, pero ¿qué significa? O sea, ¿qué significa eso de que muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros? ¿Cómo se puede llegar a ser primero si vamos de último? De seguro esas mismas preguntas se hacían los discípulos al escuchar al maestro, y por eso, para entenderlas, pasaremos a nuestro segundo punto, que es el contenido de la parábola de los obreros de la viña, desde los versículos 1 al verso 15. La parábola entonces, mis hermanos, empieza con un porqué que nos apunta hacia atrás, da la razón, ¿verdad? Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros, porque el reino de los cielos, y allí continúa el mensaje del Señor. Esta historia acerca del reino de los cielos, vemos que hay un personaje principal. ¿Cuál es ese personaje principal? Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia. Ese es el personaje principal, el padre de familia, y además un viñedo que necesitaba trabajadores. ¿Pero qué es un viñedo? La siembra y producción de viñedos en Israel ha sido una de las economías que han permanecido a pesar de los siglos, es decir, la siembra de uvas. Actualmente, Israel es uno de los países con mayor tradición vinícola del Mediterráneo oriental. No es algo del pasado. Actualmente, Israel es potencia en esto. Su territorio cuenta con un poco más de 5.500 hectáreas de uva, que corresponde como si toda San Andrés y Providencia estuviera sembrado de viñedos. Eso es lo que corresponde para que podamos entender las hectáreas de uvas que están sembradas actualmente en Israel, que llegan a producir unas 55,000 toneladas de uvas al año. Respecto a las bodegas locales, 12 de ellas representan el 95% del mercado de Israel. La mayoría de ellas son kosher, del 55%, aquellas aptas o adecuadas que se ajustan a las regulaciones judías del kashrut y representan el 95% de la producción vinícola nacional. Entonces, siempre Israel ha sido potencia en la producción de uvas y en este caso de vinos. Las plantas, los viñedos se plantaban en primavera y se podaban en verano, cerca del final del mes de septiembre. Entonces, ya nos vamos ubicando en la parábola, estos hombres tenían un trabajo fuerte. ¿Por qué? Y incluso es uno de los reclamos que le hace uno de estos hombres, porque ellos estaban trabajando en pleno verano y el proceso de recolección debía ser muy rápido porque pronto llegaría el invierno de octubre. Nosotros acá en Santa Marta no sabemos qué es eso, porque aquí casi no llueve, pero en los lugares donde llueve, sabemos que en octubre ya empieza la época de lluvias y entonces esa era la razón por la cual el dueño del viñedo regularmente necesitaba mano de obra adicional que le ayudara a recoger lo más pronto posible los frutos. ¿Por qué? Porque no podía dormirse porque le llegaba la lluvia y perdía
su siembra. Es por esa razón, mis hermanos, que el padre de familia sale temprano. Se supone que salió antes de las 6 de la mañana a la plaza. Y no es al parque, no salió al parque. Salió a la plaza de mercado a esperar, a ver, que era más bien la plaza de mercado, el lugar donde la vida existía cuando la ciudad duerme. Siempre ha sido igual hasta el día de hoy. Mientras usted está durmiendo, vaya al mercado a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, a las 3, a las 4. El mercado está moviéndose, está preparando todo. Se están comprando y se están vendiendo. La vida en el mercado es en las horas de la noche. Y este hombre sale antes de las 6 de la mañana, tal vez todavía oscuro, a buscar a este hombre. Otro aspecto similar a lo actual era el desempleo. Habían hombres sin trabajo que salían en la madrugada a la plaza de mercado a esperar a ver qué salía para hacer en el día. El jornal empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde, eran 12 horas de trabajo. Y estos hombres no cotizaban, mis hermanos, ni salud ni pensión. Era la mano de obra no calificada, es decir, la informalidad. Vemos muchas cosas similares a lo actual, ¿verdad? Y hay un dicho que dice que el que madruga, Dios lo ayuda. Y otros le agregan y le da sueño por la tarde. Pero el que madruga, Dios le ayuda. Y eso sucedió aquí. Los que habían llegado aún con el cielo oscuro, no había amanecido todavía, llegaron a la plaza de mercado, fueron encontrados por el padre de familia, dueño de la viña, que los contrató de inmediato. Era un contrato informal, donde se les pagaba por un día de trabajo. Es decir, era un contrato verbal, se les buscaba para ese día que cumpliera con ese trabajo y se les pagaba por ese día un denario, o por lo menos este padre de familia les pagó o acordó con ellos que le pagaría un denario. Un denario era una moneda de plata que correspondía a un día de salario de un soldado romano. Denario venía de la palabra 10, ya que su valor original correspondía al valor de 10 burros. Es decir, en el día de trabajo correspondía al valor de 10 burros, como que eran baratos los burros en Israel. Y estos trabajadores entonces eran, aquí tenemos uno, un MacGyver, a nuestro hermano Freddy, toderos. Estos hombres salían a lo que les saliera, hermanos. No estaban especializados en nada, sino que lo que les saliera, el que los buscara para cualquiera que fuera el trabajo, ellos iban y trabajaban, se le medían a lo que saliera. Lo importante para ellos era llevar el sustento a sus hogares de ese día. Por eso en muchas ocasiones eran contratados incluso por mucho menos de un denario, ya que no tenían todas las habilidades requeridas. Este hombre de por sí, padre de familia, fue amplio, les dijo, les voy a pagar un denario. Muchos por mucho menos iban y trabajaban lo mismo. El pago acordado entonces era justo y suficiente para ese día de jornal, que era este primer grupo que empezó a las 6 de la mañana. Para ellos, hermanos, que los hayan contratado a las 5:30 de la mañana por un denario, estaban ganados. Ellos con toda la alegría se fueron a trabajar sus 12 horas a partir de las 6 de la mañana. El dueño del viñedo entonces pronto se dio cuenta que necesitaba más trabajadores. Eran muchas uvas y por eso volvió a la plaza de mercado a contratar mano de obra. ¿Y a qué horas volvió? Volvió a las 9 de la mañana, 3 horas después.
volvió a las 12 del mediodía y volvió a las 3 de la tarde. Con todo se acordó no un denario, un salario justo por su tiempo de trabajo. Entonces, si estos hombres que fueron contratados antes de las 6 de la mañana estaban completamente agradecidos por ese pago, ¿qué podía pensar cualquiera de los otros hombres que habían sido contratados después? Entonces, si los que fueron contratados antes de las 6 de la mañana se vieron favorecidos por el buen pago del padre de familia, imagínense qué podían pensar el que salió a las 8:30 a ver si salía algún camellito por ahí, como que sí, como que no. Y lo llegaron y lo contrataron. Lo mismo pensaría el que lo contrataron a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde. Es posible que estos hombres, hermanos, no hayan sido perezosos. No es que hayan sido perezosos, sino que simplemente la situación estaba como ahora. La situación está difícil. Estaba difícil y no salía trabajo. Y ellos pasaban horas allí esperando que alguien llegara a contratarlos y nadie los contrataba. Pero tanto era el trabajo en el viñedo que el padre de familia volvió a la plaza de mercado a las 5 de la tarde a contratar más trabajadores. Tal vez estos obreros ya sin esperanza de llevar nada a sus hogares, los que se rebuscan el día y venden cosas, saben lo frustrante y lo triste que es salir a vender algo y que te llegue las 5 de la tarde y no hayas podido vender, no hayas podido levantar bandera, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ustedes pueden imaginarse ya estos hombres a las 5 de la tarde, ya sin esperanza de llevar nada a sus hogares, meditando en ese día difícil, mientras veían allá al fondo, en la bahía, el sol ocultarse. No pudimos llevar nada, no salió nadie que nos contratara. Pero cuando este hombre llegó a contratarlos a las 5 de la tarde, yo creo que ellos brincaron de alegría, claro que sí. Por lo menos ir a ganarse lo de la gaseosa en esa hora y para el bus, porque si no me tocaba irme a pie. Claro que sí, vamos a trabajar. Y estos hombres entonces fueron a trabajar a las 5 de la tarde a terminar ese jornal. En el versículo 8, como lo dije hace un rato, mis hermanos, el padre de familia llama a su mayordomo y le ordena que le pague a los trabajadores ¿cómo? Dice el verso 8, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal. Págales el jornal. Pero antes de continuar, quiero que veamos algo importante aquí. Este hombre, padre de familia, dueño de la viña, era una persona honorable, a quien los obreros le creyeron su palabra, fueron y trabajaron, simplemente con la oferta que les hizo verbalmente. Pero también era un hombre fiel a la ley de Dios. Levítico capítulo 19, verso 13, dice, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no le retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Deuteronomio 24, 14 al 15 dice, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, en su día, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Este hombre entonces conocía la ley de Dios y entendía que a todo aquel jornalero que se le contrataba para trabajar en el día había que pagarle al final del día. Era un hombre que era fiel a la ley de Dios. La orden para pagar los salarios fue inusual del dueño del viñedo.
llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y estas palabras son las mismas dichas por el Señor en el versículo 30 del capítulo 19 y en el versículo 16 de este capítulo. Los que trabajaron de 5 a 6 de la tarde recibieron también un denario. Ellos no sabían cuánto se les iba a pagar. El dueño del viñedo les había dicho, yo te daré lo justo. Sin duda estos hombres estaban asombrados y naturalmente agradecidos por la generosidad del dueño de la viña. Imagínense ustedes, llegar a trabajar a las 5 de la tarde y recibir lo correspondiente a lo que se ganaba un soldado en todo el día de trabajo. Detrás, los demás trabajadores entonces hacían cuentas. Si estos trabajaron 1 hora y recibieron un denario, entonces nosotros recibiremos mucho más. Los que habían empezado a las 6 de la mañana, que eran los que estaban al final de la fila, yo creo que esa gente brincaba y, hombre, qué bien, empezamos a las 6 de la mañana y a estos hombres tal vez se les hizo la boca agua. O sea, nosotros nos vamos a ganar 12 denarios, nos alcanza para 120 burros, 12 denarios. Estos hombres estaban absolutamente contentos, ¿verdad? Porque a pesar de todo su cansancio, a pesar de trabajar en estas condiciones de verano, al sol del mediodía, ellos iban a recibir, pensaban ellos, un gran pago, pero no sucedió así. Todos, sin importar cuántas horas trabajaron, recibieron exactamente lo mismo. Y apenas ocurrió esto, nació un sindicato, hermano. Los sindicatos han existido siempre. Nació un sindicato para reclamar justicia por aquellos obreros que habían trabajado más y que por lo tanto merecían un salario mayor. Los celos salieron a relucir, porque ¿cómo es posible este que trabajó 1 hora y estos que trabajaron menos horas que nosotros? ¿Cómo es posible que van a recibir un salario más? Salió los celos a relucir. Sin duda ellos habían trabajado mucho más tiempo y habían trabajado en la hora donde el sol y el calor de verano era más intenso, más fuerte. Pero el padre de familia simplemente estaba cumpliendo con lo acordado. Lo que habían acordado antes de irse a trabajar a las 5:30 de la mañana en la plaza de mercado. Notan el contraste. Pasaron de la alegría y el entusiasmo al iniciar su trabajo, porque ellos dijeron, un denario por un día de trabajo está muy bien, vamos a trabajar. Pasaron de esa alegría a la amargura y la envidia ante el pago aparentemente injusto. Habían olvidado el acuerdo y no soportaban que los otros trabajadores recibieran lo mismo que ellos. Y como en todo sindicato había un vocero, que era el que intervenía por los demás, el que hablaba por los otros. A ese, el señor de la viña le dice, amigo, no tengo agravio. Yo no te estoy agraviando, ¿no conveniste conmigo en un denario? O sea, ¿no fue lo que nosotros hablamos allá en la plaza de mercado? Eso fue lo que acordamos. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿Qué sucede aquí? El dueño del viñedo, el padre de familia, expulsa a estos hombres. Le dice, coja lo suyo y váyanse. Yo soy autónomo. Así, algo así era claro. El padre de familia se deleitaba en extender la misma generosidad con todos. Yo soy el dueño de lo que es mío y yo me complazco en pagarle a este que trabajó 1 hora lo mismo que contigo. ¿Pero por qué lo hacía?
porque Él es el padre de familia. Y si se dan cuenta, la parábola empieza así, y yo siempre que me he referido a Él, lo he dicho como padre de familia, es decir, el gobernante de su casa, la autoridad en su casa. El dinero para pagar, ¿de quién era? Suyo. El viñedo era ¿de quién? De Él. Era su propiedad privada y Él podía hacer con lo suyo lo que quisiera. Era lo de Él se lo había ganado con trabajo de años. El padre de familia era soberano de usar sus bienes como Él quisiera. ¿Quién podía decirle al dueño de la viña que no le pagara a los postreros como a los primeros? Nadie. Él es soberano acerca de lo que le corresponde, de lo que es suyo. Pero entonces, ¿qué significa esta parábola? Vamos a nuestro tercer punto, la explicación de la parábola de los obreros de la viña. La explicación de la parábola de los obreros de la viña. El reino de Dios, mis hermanos, es gobernado por el hombre padre de familia, quien soberanamente actúa con aquellos que son llamados a pertenecer a su viñedo, es decir, a su reino. ¿Quién es el que llama al reino? No son los trabajadores, los obreros los que buscan pertenecer al reino, es el dueño soberano del reino, que es nuestro Dios, quien va y busca a sus obreros para trabajar en su reino. Es Él quien va y los busca, hombres necesitados, a quien les da el privilegio de trabajar para Él. Estos obreros son aquellos siervos a quienes Dios mismo les encarga la más pesada carga de trabajar en el avance de su reino. No depende de nosotros, depende de Dios, del dueño del viñedo, del dueño del reino. Y el Señor está hablando, Mateo habla de los hijos del reino de Dios. Y el pago en el reino de Dios no es algo que los obreros, es decir, usted y yo, nos hayamos ganado. Lo que se nos ha dado es un don de gracia. Uno que está por encima de recompensa alguna y que va más allá que lo que corresponde a un día de trabajo. El Señor nos ha dado más de lo que nosotros merecemos, más de lo de un día de trabajo. Si tú dedicaras toda tu vida a desgastarte por el Señor, eso no es suficiente para todo lo que Dios te ha dado, que es su salvación eterna. Nuestro servicio en el reino, el hecho mismo de hacer parte de Él es la recompensa. Ser parte del reino de Dios es el mayor regalo que nosotros podemos recibir. Es la mayor recompensa que podemos recibir, que el reino del soberano, el reino del creador del universo nos haya llamado a nosotros y nos haga partícipes del avance de su reino. No hay mayor recompensa que esa. No hay manera de agradecer la tremenda bendición de Dios. El dueño de la viña nos ha dado a pesar de nosotros, a pesar de que usted y yo somos lo que somos, porque es que no somos ninguna perita en dulce, hermanos. Somos hombres pecadores, hombres que nos deleitábamos en el pecado y en la maldad, hombres que si el Señor nos soltara nos volveríamos otra vez al mundo a revolcarnos, como la puerca lavada vuelve al cielo. Así seríamos cualquiera de nosotros. El Señor de la viña nos ha dado tremenda bendición. Dios a uno los ha llamado a la primera hora del día, antes de las 6 de la mañana. A otros al finalizar la tarde. Los primeros han gastado su vida para el avance del evangelio. Han dedicado años al avance del evangelio.
Los últimos es posible que estén gozando del trabajo que otros ya han hecho. Pero ¿saben qué es lo maravilloso en el reino de nuestro Señor? Las bendiciones celestiales no dependen de nuestras obras terrenales. Dependen de la obra del mayordomo fiel que se entregó por nosotros hasta el final para que recibiéramos los beneficios de su gracia. Dios, el padre de familia, le entregó al mayordomo que él juzgara, que él pagara. Y este mayordomo fiel entregó toda su vida para que nosotros recibiéramos los beneficios de su gracia, no unos más que otros, todos por igual, absolutamente todos lo mismo. No importa, mi hermano, si tu vida como cristiano ha sido fácil o difícil, si has invertido años o fuerzas por el reino o apenas estás llegando al trabajo celestial en esta tierra. No importa si llegaste a los caminos del Señor a temprana edad como fue mi caso, o tal vez conociste de su gracia cuando el pecado y el mundo te golpearon hasta la muerte. No importa, mi hermano, y este texto me ha impactado porque por mucho tiempo pensé que dependía de mí, que era diferente a los otros muchachos y no dependió nunca de mí. Pude haber sido cualquier otro, al que hubiera ido al mundo. Cuando nos bautizaron a 3 muchachos de la misma edad y 2 de ellos no están en el evangelio. Y yo creía como que yo era mejor que ellos y ellos miren cómo están en el mundo. Pero no era así. No era por mí. Si no hubiese sido por el Señor, estuviera tal vez muerto. Estuviera en el mundo. No depende de nosotros, mis hermanos. No importa si has conocido al Señor hace 20, 25 años o si lo estás conociendo hace un mes. No importa. Lo único que importa es que entraremos a la patria celestial para estar con Cristo en igualdad de condiciones. Eso es lo verdaderamente importante. Mi hermano, tú y yo, que hemos recibido la gracia de Dios, estaremos en igual de condiciones que el apóstol Pablo. Al igual que Abraham y que Moisés. Nos sentaremos al lado de ellos. Nosotros no somos lo importante. Cristo es lo verdaderamente importante en el reino. Hemos sido redimidos solo por la gracia de Dios. Si te parece injusto que otros estén recibiendo cosas que tú no has recibido, recuerda que nada merecemos de Dios y aún así hemos sido tratados como coherederos en Cristo Jesús. Algunas aplicaciones prácticas, mis hermanos. No nos ganamos la salvación. Es Cristo quien nos ha llamado eficazmente para que seamos sus obreros. Nadie aquí se ha ganado nada. Si es así, estás equivocado. Nadie se ha ganado nada. Por más excelente que llegue a ser nuestro trabajo aquí en la tierra, es inútil para lograr el favor de Dios. Es insuficiente para lograr el favor de Dios. Si no fuese por Cristo, tú no estuvieras aquí, mi hermano. No te has ganado nada. Ha sido toda la mera gracia de Dios para con tu vida, que te tiene aquí respirando, que te tiene aquí escuchando la palabra de Dios, que te tiene aquí disfrutando de una iglesia local, del amor de otros. No te has ganado nada y no es porque seas mayor que nadie en este lugar. Es por la mera gracia de Dios. Dios da su reino a todos por igual, absolutamente a todos. ¿Por qué entonces murmurar
murmurar contra el designio soberano de nuestro Señor. Un creyente verdadero que ha entendido que el pertenecer al reino es producto de la sola gracia de Dios, se alegra, hermano, de ver llegar y ver avanzar a otros, de ver prosperar a otros, de ver cómo Dios usa a otros. Se alegra el que ha entendido que es por la mera gracia de Dios. No tiene envidia como estos hombres que fueron a trabajar a las 6 de la mañana. Y estos hombres que fueron a trabajar a las 6 de la mañana fueron expulsados porque no habían entendido el mensaje correcto, no habían entendido que todo depende de Dios y Dios hace con su soberanía como Él quiere, con su salvación como Él quiere. Lo más probable es que estos hombres son los que no han conocido al Señor y que serán expulsados en el día del juicio. Un hombre que ha entendido que hemos recibido todos por igual y por gracia no le da envidia, no le da celos, porque no se trata de nosotros, se trata del reino de Dios. Todos los redimidos son obreros de su reino, todos hermanos, todos porque Dios va y los llama a todos en diferentes horarios, sí, pero Dios los llama a todos por igual. Vengan y vayan y trabajen a la viña. Todos están llamados a servir, todos. Muchos están sentados viendo servir a otros. El servicio en el cuerpo de Cristo es un privilegio que Dios nos da para nuestra edificación y crecimiento. El que podamos dedicar nuestra vida para el Señor, como ya lo vimos, es tremenda bendición, no nos merecemos eso. Esa es nuestra mayor recompensa, poder servir al Señor, poder servir a los otros. Un redimido que no sirve sufre de osteoporosis espiritual. No se puede mover, se queda allí estancado. El servicio te permite crecer, mi hermano. El servicio te permite comunicarte e interactuar con otros. El servicio te permite entender el mensaje que Cristo nos dio y nos llamó a servir y no ser servidos. El servicio nos permite avanzar en el crecimiento de la vida espiritual. Mi amigo, Dios mismo te llama a ser parte de su reino. Dios mismo. No es el predicador, no es el que te ha predicado el evangelio, el que te ha evangelizado. Es Dios mismo quien te llama a ser parte de su reino. Nosotros nunca llegaremos tal vez a pisar el palacio de Buckingham en Reino Unido. Ni nunca llegaremos a tener tremendos placeres y a disfrutar de un reino aquí terrenal. Pero, mi amigo, hemos sido llamados a ser parte del reino más importante, el reino celestial. Tal vez has gastado tu vida tratando de encontrar alguna recompensa por todas las buenas obras que has hecho. Pero déjame decirte que no son suficientes. Tal vez has dedicado tu vida, y has sido muy estricto con el cumplimiento de los mandamientos, como aquel joven rico. He cumplido todos los mandamientos, pero no son suficientes. Y de verdad, a pesar de que creas que has cumplido todos, no ha sido así. Algunos has violado. Cristo otorga vida eterna a todos aquellos que se arrepienten y creen en Él. ¿Qué esperas para venir a Cristo? ¿Qué esperas para ser parte y disfrutar de los beneficios y la recompensa del reino de Dios? Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, porque no depende de nosotros y eso es suficiente. No depende de nosotros. Depende de ti, tanto para la salvación como para el avance de tu reino.
Depende de ti, Cristo. Depende de tu misericordia, Señor. Perdónanos, Dios. Perdónanos porque sin duda muchas veces, Señor, los celos y la envidia inundan nuestro corazón al ver cómo otro avanza, al ver cómo tú usas a otro, Señor. Perdónanos, Señor, porque algunos, Señor, o nosotros hemos pensado mal, hemos tenido algún pecado de este tipo, Señor. Pero tu palabra siempre es oportuna, Señor, y nos permite entender y ver la verdad, Señor, de que tú eres el verdaderamente importante, Dios. Que todo lo hemos recibido por gracia y que esa gracia siempre va a crecer en medio de nosotros. Y entender esta verdad nos permitirá, Señor, servir con gozo, ver el avance de tu reino, Señor, y entender que solamente tú mereces toda la gloria y toda la honra. Te damos muchas gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén.